Al grupo número 2 que correspondía exponer sobre el presidente vitalicio y otros temas que veremos a continuación. El presidente vitalicio. A mediados del siglo XIX, este fenómeno estuvo presente en varios países, entre ellos Bogotá, Colombia. La presidencia vitalicia de determinados gobernantes se dio en varias naciones, principalmente en América del Sur. El presidente vitalicio más cercano al país de Guatemala fue el general Antonio López de Santa Anna, quien se proclamó como presidente vitalicio perpetuo en el país de México. La presidencia que desempeñaba el Rafael Carrera fue vitalicia y quedó establecida en el acta suscrita con fecha 21 de octubre de 1845. Los ministros de gobierno, entre ellos el Consejo de Estado, el rector de la Universidad San Carlos de Guatemala, la Sociedad de Amigos del País, los jefes y comandantes del ejército, el arzobispado, la Corte de Justicia, los corregidores departamentales, los conventos, oficiales mayores y otros más firmaron el documento para que el general Carrera fuera presidente vitalicio. El general Carrera ejerció la presidencia de Guatemala desde el 21 de octubre de 1854 hasta el 14 de abril de 1865. Eso equivale a 10 años, 5 meses y 24 días. Tiempo que fue relativamente menor al que ejercieron otros generales, entre ellos Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada y Jorge Ubico. Estos últimos utilizaron el poder sin declararse jamás o llegar a considerarse como presidente vitalicio. Sin embargo, es importante mencionar que los mismos duraron mucho más tiempo que el general Carrera, que sí se había proclamado presidente vitalicio. Seguidamente hablaremos sobre el conflicto con Honduras. A raíz de esta sed de venganza, el presidente de El Salvador fue sustituido, asumiendo dicho cargo por Francisco Dueñas, quien celebró un tratado de paz con Guatemala en el año 1825. En junio de 1853, Honduras declara la guerra a Guatemala. Ocurre una invasión en las Fuerzas Armadas hondureñas, al mando del general Trinidad, que a la vez era auxiliado por Dolores Nufio. Las Fuerzas Armadas hondureñas llegaron a Chiquimula, quien, motivado al campo de batalla, derrotó a las fuerzas de Cabañas, por lo que Carrera se vio obligado a mover sus fuerzas armadas a Izabal. A su vez, ordenar al general José Víctor Zavala cerca del puerto. El 24 de agosto de 1853 fue capturado el famoso fuerte, que solo había sido tomado una vez en el siglo XVIII por los ingleses. Luego de izar la bandera de Guatemala en el fuerte, Carrera se posesiona de cuanto hay en la fortaleza y toma la determinación de desmantelarlo, llevarse los cañones, construye una balsa que lleva la pesada carga y lo lleva al río Motagua hasta Hualán, donde fue conducida a la ciudad de Guatemala. Como represalias por haber sido invadido la ciudad de Guatemala, los cañones fueron puestos en exhibición en la Plaza de Armas a fines de 1853.
Cada uno tenía en la parte superior el escudo de España y el escudo que le correspondía, tal como Maratha, Acarizova, Nervión, Nieuport y Culebrina, piezas que posteriormente fueron llevadas al castillo de San José. Actualmente 4 de estas se encuentran en la Avenida Reforma, en la Escuela Politécnica y la Antigua Guatemala. Derrotó a las fuerzas de Cabañas, por lo que Carrera se vio obligado a mover sus fuerzas armadas a Izabal. A su vez, ordenar al general José Víctor Zavala cerca del puerto. El 24 de agosto de 1853 fue capturado el famoso fuerte, que solo había sido tomado una vez en el siglo XVIII por los ingleses. Luego de izar la bandera de Guatemala en el fuerte, Carrera se posesiona de cuanto hay en la fortaleza y toma la determinación de desmantelarlo, llevarse los cañones, construye una balsa que lleva la pesada carga y lo lleva al río Motagua hasta Hualán, donde fue conducida a la ciudad de Guatemala. Como represalias por haber sido invadido la ciudad de Guatemala, los cañones fueron puestos en exhibición en la Plaza de Armas a fines de 1853. Cada uno tenía en la parte superior el escudo de España y el escudo que le correspondía, tal como Maratha, Acarizova, Nervión, Nieuport y Culebrina, piezas que posteriormente fueron llevadas al castillo de San José. Actualmente 4 de estas se encuentran en la Avenida Reforma, en la Escuela Politécnica y la Antigua Guatemala. No sé cómo pueden ver en las imágenes, no sé si se logra ver. En el año 1980, el gobierno de Honduras presentó ante Guatemala una reclamación pidiendo se devolvieran los cañones traídos ya hace más de un siglo. Dicha solicitud fue declarada improveniente por construir tales piezas. Era un trofeo de guerra ganado en buena lid. Esta nueva victoria consolidó a Guatemala. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les hablaré sobre la situación económica y social durante la presidencia de Rafael Carrera. Respecto a la situación económica, puede decirse que el sostén económico del país fue el cultivo de la grana, que consiste en un insecto que crece y se desarrolla en forma parasitaria sobre las hojas del nopal. Se cosechaba por el mes de abril y su producto era un tinte de color rojo intenso. Recordemos que el cultivo que sostuvo principalmente la economía de Guatemala fue el añil, que es una planta que produce un tinte de color azul intenso. A pesar de que la grana fue un producto de poco volumen y gran precio, sustituyó al añil en las exportaciones, aunque estos se utilizaban para el mismo fin. En Guatemala se siguieron cultivando el cacao, la caña de azúcar y el algodón, pero para el consumo interno. La grana se cosechaba en terrenos de temperatura templada. Los centros productores estuvieron en Amatitlán, Antigua Guatemala y en San Lucas, Zacatepeques. En el año 1840 se cultivaron 200,000 manzanas, que produjeron grana por el valor de 1.700.000 pesos, y 20 años después,
En 1860, la exportación por venta de grana arrojó el valor de 1.800.000 pesos, que fueron 100.000 pesos más. Entre 1851 y 1869 se dio un periodo de cierta bonanza económica, es decir, que la economía atravesaba un buen momento como resultado de la paz que se experimentó. En esta época se introdujo al país el crédito agrícola por la Sociedad Económica de Amigos del País, con el afán de apoyar al sector granatero. Surgió por cuarta vez en 1841 para el beneficio del país. Durante este periodo se estimuló la actividad minera, poniendo a producir oro y plata a viejas minas que permanecían abandonadas desde la época colonial. Se mandó a acuñar moneda de oro y plata de todas las denominaciones. En plata iban desde un cuarto de real hasta un peso, llamados hoy pesos carrereños. En oro iban desde 4 reales hasta las llamadas onzas de oro, que valían 16 pesos, como también se acuñaron monedas de oro con el valor de 20 pesos. Fueron dos hechos los que contribuyeron a la economía del país durante esta época. El primero fue que Guatemala exportaba más de lo que importaba, porque era una época en la que se cultivó el nacionalismo. Los productos que se importaban eran pocos y solo para algunos ricos de la ciudad. El segundo hecho es que el presidente solo gastaba lo estrictamente necesario. Se menciona que Rafael Carrera era casi un rey con título de presidente. Él ganaba 200 pesos mensuales y nada más. Vivía en su casa particular y montaba su propio caballo, ya que aún no había llegado el tiempo en el que la casa del gobernante se sostuviera con fondos de la nación. Durante estos años nunca se escuchó decir que se improvisaban fortunas astronómicas sirviendo para algún destino público. Ahora, en la situación social, la sociedad guatemalteca estaba compuesta por 3 clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta vivía especialmente en la capital de la República y que correspondía a los criollos de los días de la independencia. La clase media se componía por medianos agricultores, la alta oficialidad del ejército y el grueso de mercaderes que tenían puesto algún establecimiento comercial. Y la clase baja, que estaba integrada por la mayoría del país, sobre todo por los campesinos y artesanos. Para los indígenas fue una época de tranquilidad porque no fueron molestados como en otros años, debido a que el cultivo de la grana no requería de mucha mano de obra. Entonces ellos continuaron con su tradicional forma de vida rural. Gracias por su atención. Mi nombre es Edilma Margarita Menchú García. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es María Carolina Mendoza Rosales. Yo les voy a hablar acerca de la situación política y religiosa. Con respecto a la situación política, durante el gobierno perpetuo del caudillo, la actividad política entró en un letargo, ya que su oposición ante la Cámara de Representantes era débil. Y asimismo en ese tiempo estuvo gobernando el Partido Conservador con una línea de gobierno para fortalecer el país y para mantener su integridad territorial y asimismo promover las buenas relaciones con las potencias europeas y principalmente con la de Inglaterra. Con respecto al tema religioso, fue que durante el gobierno de Carrera permitió
esplendor nuevamente del culto y también el respeto hacia la dignidad sacerdotal, y como también lo económico permitió que se llegara a culminar los templos religiosos, ya que muchos estaban en construcción desde la época colonial. Y asimismo se llegó a inaugurar el Templo de la Recolección el 21 de enero de 1845 y el Templo de San Francisco el 23 de febrero de 1851. Asimismo, el Templo de Candelaria el 2 de febrero de 1861, entre otros. Y uno de los sucesos más importantes en el ámbito religioso fue que se celebró un concordato entre la República de Guatemala con la Santa Sede. Un concordato es un acuerdo que se hace sobre temas religiosos, y uno de los asesores más grandes del concordato fue el licenciado Manuel Francisco Pavón, quien también fue el autor del borrador del acta constitutiva. Y asimismo el licenciado Pavón era un defensor de la religión católica y luchó para que la religión católica fuese defendida legalmente, más que todo fuese protegida legalmente por el Estado. Y también por sus esfuerzos llegó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 1851 para una legalidad en Roma con respecto al concordato, juntamente con otros arzobispos que también influyeron en ese concordato. Y como también el concordato, más que todo, no era algo nuevo, ya que esto era de darle vigencia nuevamente. Y finalmente queda establecida la religión católica oficial de la República en ese tiempo. Y ahí desaparecieron la libertad del culto, y también influyó mucho, ya que en los centros educativos quedó bajo control por la Iglesia Católica y no se permitía que se enseñara cosa contraria a la religión católica. Y también todos los que no asistían a un centro educativo, pero accedían a libros para lectura, quedaba bajo control religioso, ya que los censores acerca de esos libros y escritos eran los obispos. Ellos quedaban bajo control de Dios para que no se enseñase cosa contraria a la religión católica. Y como también el concordato en lo económico permitió legalizar el diezmo, que fue exclusivamente para la Iglesia Católica. Y asimismo se legalizó más que todo que una parte del Tesoro Nacional, que eran 14,000 pesos, se le daba anualmente a la Iglesia Católica para sufragar sus gastos. Esto fue todo lo que sucedió en el ámbito religioso. Bueno, gracias por sus tiempos. Espero que hayan comprendido
con respecto a la situación política y religiosa. Dejo tiempo a la siguiente compañera. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. A mí me correspondió exponer sobre la educación. La educación pasó a manos a la religión. Esto se firmó en el concordato en la Santa Sede el 16 de septiembre de 1852 para el camino hacia la educación, que se fundamentó de toda buena y sólida enseñanza, aprendizaje de la doctrina de la religión. Se basa más la educación en los tiempos pasados en el respeto y la obediencia, ya que era fundamento para el buen profesional. Aquí podemos ver sobre cómo antes era la educación en los niños. De igual manera, también nos dice que en cada parroquia se establecía por lo menos 2 escuelas, que aquí podemos observar también una parroquia sobre cómo era antes y las escuelas, en donde los recalcaba que en cada parroquia se establecía 2 escuelitas. Igual también se contemplaba en la ley el sistema de celadores para encargarse de las secciones de las escuelas, controlando las faltas de la disciplina, la inasistencia en clases, cuestiones de salud. Esto era importante, ya que por el motivo de que falte un alumno, se debe saber el por cuál faltó en las clases, porque era muy importante estarse educándose en los tiempos del año de 1852. También nos dice que los estudios para los niños consistía en la cartilla, cantón cristiano, moral, urbanidad, escritura, las 4 primeras reglas de la aritmética. Se fundamentaba esto en los niños por el mismo y el cual que la educación para los niños era muy importante, ya que eran varones y se consideraba más eficiente y más disciplinado. En las niñas también eran otros estudios que no eran iguales que los niños. En las niñas se consideraba la instrucción sobre bordados, economía doméstica y otras materias relativas a su sexo. Esto también se consideraba algo importante, ya que también lo que es el feminismo es importante para la educación en los años de 1852. Aquí podemos observar sobre cómo fue la educación cuando ya se estaban educando los niños. Podemos observar cómo se ha revolucionado todo sobre la educación, que se basaba más en la religión. De igual manera, la Universidad de San Carlos de Guatemala fue reapareciendo que había sido cancelada en 1832 por el gobierno del doctor Gálvez. Y fue así como revolucionó en los años de 1832 para la doctrina, que era muy importante, ya que se consideraba algo que beneficiaba a nuestro país. La educación estaba considerada en la familia, en los estudiantes y en los maestros.
para que así la eficiencia del aprendizaje sea más creativo. Mi nombre es Jessica Joana Shurkanastug. Para mí fue un agrado exponerles sobre la educación. La educación es muy importante en Guatemala, ya que quizás no somos el mejor país, pero deberíamos hacerlo. Y sobre lo que estamos pasando en estos días, deberíamos considerarnos que es importante educarnos, aprovechando el tiempo. Ánimo, compañeros, y gracias, licenciada, por su tiempo. Paz y bien. Hola, espero de que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Heidi Marlene Batz Rodríguez y yo les presentaré el tema de la Ley de Pavón. Esta Ley de Pavón fue escrita por un hombre llamado Manuel Francisco Pavón Aycinena. Si ustedes pueden ver esta pequeña imagen, él nos dice que fue uno de los líderes del clan Aycinena, como también fue principal consejero del presidente Rafael Carrera en ese entonces. Cuando fue aprobada esta ley fue el 16 de septiembre del 1852, donde fue revisada por el Consejo y aprobada por el Arzobispo Metropolitano. Cuando Rafael Carrera toma el poder o el gobierno, la Iglesia Católica toma gran relevancia, ya que fue allí precisamente donde fue impuesta esta ley. Nos dice que el 12 de octubre del 1844 se encuentra un artículo escrito por Pavón dirigiéndose al arzobispo Francisco García, dándole a conocer la educación a través de las escuelas de enseñanzas primarias para todos los pueblos. Además, en el 1840 se encuentra otro artículo de Pavón dando o dejando en claridad sobre la importancia que tiene la enseñanza en la religión. Además nos dice que Pavón era el partidario de entregar la enseñanza al clero, al líder o precisamente al sacerdote o al representante de la Iglesia Católica, donde es allí donde se forma o se compone este grupo de personas que es representado por el cura, un representante del ayuntamiento, como también un vecino que es nombrado por el cura. Además nos dice que esta comisión ya organizada, ellos serán los encargados de elegir a los maestros que tuvieran buena postura y que fueran muy religiosos. Además nos dice que la publicidad que Pavón utilizaba era la prensa, donde él daba a conocer sus ideas y que se daban en práctica, así poder ayudar al sistema político, ya que Rafael Carrera pertenecía precisamente al Partido Conservador. La ley de Pavón no indica de manera determinada el sistema gradual de la enseñanza primaria, ya que ellos pretendían que el poder venía de origen divino. Al disponer del respeto que deberían de tener los niños desde temprana edad. Esta ley también lo asimilaban precisamente a la ley de las leyes que fueron impuestas aquí en Guatemala por los españoles. Nos dice que en cada parroquia eran impuestas por lo menos 2 escuelas, una para niños y otra para niñas, donde precisamente los maestros enseñaban la educación a los niños, la doctrina del catolicismo y también la moral, enseñándoles así el respeto que ellos deberían de tener a sus mayores como también a sus líderes. Así poder ellos
enseñarles de esta manera. Además nos dice que era una ley que no daba oportunidad del desenvolvimiento de las ideas. Esta ley también negaba todo derecho del individuo. Esta ley, siguiendo con el tema, esta ley tenía un sistema de celadores. Este sistema o estos que eran encargados precisamente de revisar la disciplina de la escuela y precisamente de ver cómo estaba cada escuela, si se estaba cumpliendo con los objetivos. Además, cuando un niño faltaba en la escuela, ellos tenían ese cargo, la obligación de ir a visitar a los niños y por qué la ausencia de este. Además, dice que uno de los objetivos era que hubiese un orden disciplinario. Nos dice que la ley contaba dentro de sus disposiciones los deberes religiosos. Quiere decir que a los niños les daban estos deberes que ellos deberían de tener. Reverencia cada vez que entren a la iglesia católica y poder orar. Estos deberes ellos lo imponían a cada niño. Además nos dice, ya terminando con el tema, nos dice que una de las recomendaciones de esta ley fue precisamente de que los maestros y los niños no se familiarizaran, que no fuesen como amigos, sino que no hubiese ningún lazo en este caso, para no perder la compostura que debería de tenerse, que era necesario. Ya terminando con este tema, hablaré de la universidad. Nos dice que el régimen conservador descuidó precisamente la enseñanza de la ciencia, porque se enfatizó bastante en lo que es la enseñanza de las doctrinas y también de la moral, olvidándose así de la enseñanza de las ciencias. Pero fue favorecida la enseñanza reapareciendo la Universidad de San Carlos, que fue cancelada en el 1832 por el doctor Gálvez. Nos dice que la universidad tomó la regerencia de algunos colegios impartiendo las carreras de teología, derecho, medicina y humanidad. Este grupo de personas reconocidas llegaron al final, y ellos fueron precisamente los que crearon las reformas en el 1871. Con esto culmino y espero de que se encuentren muy bien. Bendiciones y hasta luego.